RCR, la red que comunica y une al Perú. Agradecemos la comunicación que tenemos esta hora ya con el señor Federico Arnías, presidente de la Mesa Nacional de Lucha contra la Pobreza. Señor Arnías, muchas gracias por este contacto con Enlace Regional, y también nos ven a través de Cable Más en todo Lima Sur y Lima Norte. Muy buenas tardes, un saludo para ustedes y para todo el público de este programa. Sí, señor Arnías, el nivel de la pobreza en nuestro país ha logrado reducirse en el 2021 respecto del fuerte salto que tuvo en el año 2020, como sabemos, producto de esta crisis económica provocada por la pandemia. Sin embargo, pese a este rebote de la economía que creció 13.13% el año pasado, el nivel alcanzado de la pobreza sigue significativamente por encima de lo que se tenía antes de la pandemia. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Arnías? Mire, efectivamente, tuvimos cuando uno mira la serie de largo plazo, lo que uno percibe, como se muestra en el gráfico, es este salto, ¿no?, que va de este 20% en el que estábamos ya estancados desde el 2016, ¿no? El impacto de la pandemia nos lleva al 30% de incidencia de la pobreza, y efectivamente los datos que corresponden al año pasado, o sea, al 2021, nos dan que hemos, digamos, disminuido en 5 puntos porcentuales, poco menos de 5 puntos porcentuales, la incidencia de la pobreza monetaria para el conjunto de la población. Ahora, hay que ser claros, esta incidencia de la pobreza varía según las regiones, y creo que eso también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Así es. Lo nuevo que quizás vamos a sentir con datos de este año, pero ya lo estamos viviendo, es que el escenario internacional está generando una presión inflacionaria que estamos sufriendo, ¿no? Y entonces sí es posible que, a pesar de la reducción de la pobreza que se vio el año pasado en términos de pobreza monetaria, este año de repente nos estancamos o eventualmente volvemos a subir, ¿no? Por el impacto de la inflación y en el contexto internacional, ¿no?, que está generando esta alza de los precios de los combustibles, el problema de los fertilizantes, entre otros, ¿no? Y por supuesto la escasez probable de la oferta de algunos productos que usamos en el país, pero que son insumos importados, ¿no? Y que están siendo afectados justamente por el escenario de la guerra, como ocurre con el trigo. Así es. Ahora, señor Arnías, para un poco poner en contexto y tengan conocimiento nuestros oyentes y televidentes, ¿cómo se determina esta línea de la pobreza por habitante o por familia? Mire, lo que se trabaja es una información que tiene que ver con la estructura del consumo de los hogares. La pobreza monetaria se mide no por el gasto, sino por el consumo. La encuesta nacional de hogares tiene una cobertura de 37.000 hogares aproximadamente en todo el país, que cubre todos los estratos socioeconómicos y todas las regiones del país. Y sobre estos hogares lo que se hace es se va recogiendo información del consumo de los hogares, tanto el consumo de alimentos como de bienes y servicios. Y se establece entonces un estimado del gasto de los hogares. Paralelamente se trabaja lo que es la identificación de la línea de pobreza, que se hace sobre la base de una canasta de consumo. Y para estos alimentos que están en la canasta de consumo, para determinar la línea de pobreza extrema, se levanta información de mercados en todo el país para recoger los precios locales de los productos, ¿no? Incluso se hace un control de calidad para evaluar la canasta y los precios identificados en los mercados, para el caso de la encuesta, con los precios del índice de precios al consumidor. Y la data tiene que ser consistente. Si no es consistente, se hace una investigación adicional. O sea, los precios son los que
se encuentran en los mercados en los cuales la población se abastece, ¿no? Ese es el elemento. Y sobre eso se define la línea de pobreza extrema, que es el punto de partida para identificar después la línea de pobreza monetaria total. Ahí, como estamos viendo en el cuadro, señor Arnillas, por ejemplo, el costo de la canasta básica por persona figura 378. Las personas, sí, ¿no? Y los que están por debajo de eso, entonces, se pueden calificar como pobres. Como pobres monetarios. Pobres monetarios. Después hay una segunda línea, que es la de pobreza extrema, que corresponde al costo de la canasta de alimentos, que está en el orden de 200 soles, si la memoria no me falla. 201. ¿No? Esa es la línea crítica. Quien está debajo de la canasta alimentaria no está en condiciones de cubrir un requerimiento elemental como es la alimentación, ¿no? Entonces, eso se considera la línea de pobreza extrema. Son esas dos líneas las que marcan digamos, la medición de la pobreza, y el dato es por persona, o sea, por persona. Aunque se calcula para cada hogar, el cálculo de la línea de pobreza es por individuo, de tal manera que la línea, digamos, el monto de referencia para un hogar de 4 miembros es distinto que para uno de 5 o de 6, ¿no? Eso también es importante saberlo. Los montos que allí aparecen son para hogares de 4 miembros, ¿no? Bien, señor Arnillas. Y también, como usted ya lo mencionó al comienzo, esta medición varía por las zonas geográficas, ¿no? Varía, a ver, para decirlo de la siguiente manera, en distintos contextos geográficos existen distintas posibilidades, ofertas de productos. Por eso se trabaja con los productos locales y se evalúa, ¿no?, la canasta de cada localidad. Es con ese conocimiento de esa canasta local y con los precios de esa canasta local que se va generando, digamos, la información de base. Después, para hacer comparables la serie histórica, se estandarizan los precios de referencia para poder tener una serie histórica comparable. Es un proceso técnico, pero que nos permite efectivamente poder comparar los precios de un año respecto a años anteriores, ¿no? Ahora, los mayores niveles de pobreza, según este informe, se dan en la sierra rural y la selva rural. ¿Por qué esas incidencias, señor Arnillas? Mire, ahí de lo que estamos hablando es de una desigualdad muy significativa que tiene el país, ¿no? Cuando uno ve toda la serie de pobreza, las series históricas de pobreza, lo que va a encontrar es justamente eso, que el nivel, digamos, de la pobreza en zonas rurales, sea la pobreza monetaria, pero también, perdón, estamos en la alarma, estamos con una alerta de emergencia, ¿no? Que alerta de emergencia para el ejercicio de simulacro. Así es. Y es bueno. Me va a disculpar, pero no tengo cómo apagar los sonidos del celular. A ver, lo esperamos, si gusta, no hay problema. Estamos aquí con el doctor Federico Arnillas, precisamente Ni siquiera puedo apagar el celular. Bien, bueno, seguimos. ¿Ustedes están igual que yo? No, ya yo felizmente ya apagué el sonido del celular. Esta es una prueba que se está realizando precisamente por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la prueba de alerta temprana ante catástrofes, ¿no? Que un segundo, por favor. Siga, yo voy explicando a nuestros oyentes porque estamos nosotros en vivos, esto está ocurriendo, es lo que viene ocurriendo y justamente estábamos explicando nosotros que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está realizando. Bueno, disculpe, pero ya. No he podido apagar el celular, pero técnicamente estaría muerto si fuera No hay problema, señor Arnillas, porque justamente nosotros estábamos explicando que esta es una prueba que viene realizando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con éxito, ¿no? Una prueba a nivel nacional para verificar este sistema de operatividad que se llama SISMATE, ¿no? Sistema de Mensajería Alerta Temprana para una Catástrofe. Seguimos nosotros en nuestro tema
el señor Arnillas, y estábamos explicando esta situación que se da ya a nivel geográfico, ¿no? Hay mayores índices de niveles de pobreza en la Sierra Sur y en la selva rural, como estaba explicando usted. Sí, justamente en esa línea nosotros trabajamos también, igual con información del INEI, otros indicadores complementarios, ¿no? Porque una cosa es la pobreza monetaria, por ejemplo, y otra cosa es la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Las necesidades básicas insatisfechas tienen que ver con el acceso a servicios de agua, de luz, de comunicaciones, ¿no? Con la calidad de la vivienda, si es una vivienda segura, adecuada, o tiene piso de tierra, ¿no? Y también con dos indicadores más. Uno, si hay un hacinamiento, o sea, si la vivienda es muy pequeña y hay muchas personas, o si en el hogar, por ejemplo, hay niños o personas con discapacidad que no pueden asistir a servicios de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de necesidades básicas insatisfechas, uno va a encontrar escenarios como este, ¿no? Para poner un, digamos, no sé, digamos que estamos en San Juan del Lurigancho, ¿no? En las partes más altas del distrito de San Juan del Lurigancho, no tenemos luz en la zona, no tenemos agua, entonces nuestras necesidades básicas están insatisfechas. Pero si yo soy el dueño de la empresa de mototaxis que hace servicio en la zona, probablemente no voy a tener pobreza monetaria, pero sí necesidades básicas insatisfechas. Y mi vecino puede estar con los dos problemas, o sea, no tiene plata, o sea, tiene pobreza monetaria y además tiene necesidades básicas insatisfechas. Bien, interesante esta explicación que nos da. Ahora, también hay regiones, señor Arnillas, en donde están mucho tiempo en situación de pobreza, no salen de la pobreza. Vamos a nosotros precisamente a enfocarnos en una región en donde a esta hora llegamos prácticamente en todo Cajamarca, por ejemplo. ¿Por qué Cajamarca se mantiene en esta situación de pobreza durante mucho tiempo? Mire, ahí tenemos un problema que tiene que ver con la base económica de la región principalmente, ¿no? Cajamarca es una región donde predomina una actividad agrícola, ¿no? Agrícola y pecuaria, tiene una estructura de propiedad bastante fragmentada en el territorio y por tanto tiene allí un primer problema doble, ¿no es cierto? Porque en las zonas rurales hay mayor déficit de infraestructura de servicios, de transporte, de comunicaciones, de vivienda, y el precio de los productos, el precio en chacra de los productos, ¿no? Muchas veces es muy bajo, ¿no? Se vende por su arrobita, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema que tiene que ver con problemas estructurales que tiene el agro peruano y por eso la necesidad de una estrategia de intervención que mejore la producción, la productividad del agro, ¿no? De la mano con estrategias de asociatividad, de tal manera que los productores rurales, al agruparse, puedan acceder en mejores condiciones a mercados más dinámicos, ¿no? Una de las cosas que se está planteando en ese marco es un rol del Estado para favorecer a los productores en términos de mejora de su producción y de su productividad. Y creo que esa es una inversión estratégica en el país. Y ahora, hay que tener en cuenta, para terminar, hay que tener en cuenta que los productores rurales requieren no solamente tener la parcela, sino también tener seguridad hídrica. Entonces, hay que trabajar estrategias que garanticen un abastecimiento adecuado de un recurso que es estratégico como es el agua. Importante, eso es un problema clave en otras regiones, no tanto en Cajamarca, pero sí en Ayacucho, por ejemplo. Claro, ¿no? Y ahora eso también podría venir, este tipo de ayudas, y para que, a pesar de que, por ejemplo, en Cajamarca tiene potencialidades, con ayuda tanto del Estado y como de la empresa privada. Sí, pero ten en cuenta que la empresa privada va a buscar un nivel de rentabilidad, ¿no? Que no necesariamente va a poder obtener
en esos territorios, ¿no? Y menos en términos de los productores fragmentados. De hecho, por ejemplo, Cajamarca es una región en la cual la actividad pecuaria es importante, tiene una oferta de producción de leche, por ejemplo, pero se topa con un problema de acceso a ese mercado por parte de los pequeños productores, ¿no? Los precios no necesariamente cubren los costos de producción o dejan márgenes muy pequeños, ¿no? Y eso obviamente también se traduce en estos indicadores de pobreza que encontramos en las zonas rurales, en el caso de Cajamarca, ¿no? Bien, señor Federico Arnías, muchas gracias por esta explicación. Vamos a seguir nosotros analizando esta situación de pobreza extrema que no llegaremos nosotros, gran parte del país, a reducir la pobreza. ¿Usted cree? ¿Qué avisor usted? Mire, la serie histórica que tenemos con dato comparable muestra que entre el 2004 y el 2016 hemos tenido una tendencia significativa de reducción de la pobreza, sea que la midamos como pobreza monetaria, como pobreza por necesidades básicas insatisfechas, o como déficit calórico, que es una medición que también usa el INEI, pero de la que no hemos conversado ahora, digamos, ¿no? Que en el fondo es la calidad del consumo del hogar en términos de alimentos, ¿no? Esa tendencia ha sido de reducción hasta el 2016. Del 2016 al 2019 tenemos una situación que yo diría de estancamiento en los indicadores nacionales. Es decir, que bajamos y nos estancamos. ¿Qué ha pasado del 2016 al 2019? Yo diría que hay dos factores especialmente complicados. Uno, fueron factores de fenómenos naturales. Recordarán ustedes que tuvimos un fenómeno del niño costero, claro, ¿no? Que fue muy fuerte. Ahora, es inexacto hablar del niño costero solamente porque otras regiones del país también tuvieron afectaciones, como el caso de Huancavelica, por ejemplo, ¿no? Incluso se cayó un hotel en el río. Y el otro elemento que hemos tenido es el de la inestabilidad política. Entonces, la suma, ¿no es cierto?, de inestabilidad política más fenómenos naturales adversos nos ha mantenido en esta situación de estancamiento hasta el 19, y el 20 ya sabemos lo que nos pasó, ¿cierto? Nos cayó el fenómeno, ¿no? La pandemia, y entre la pandemia 1 y la pandemia 2, o sea, del 20 y del 21, ¿no? Hemos estado con esos problemas y finalmente hemos logrado recuperar en parte, ¿no? Y ahora tenemos un fenómeno global que nos está afectando, ¿no? Bien, muchas gracias. Que es el fenómeno de la guerra de Ucrania, ¿no? Bien, muchas gracias, señor Arnías, por este contacto y por sus explicaciones claras y concretas. Muy amable. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. RCR, la red que comunica y une al Perú.